Ana María. Gracias. Hola, buenos días a todos. Me parece. ¿Se oye bien? Ah, me parecía que no funcionaba. Buenos días a todos. Comienzo indudablemente por agradecer inmensamente esta invitación que surgió a iniciativa de Ana María Iaconi y a todos los que han hecho posible este coloquio, que para mí, como pueden comprender, es un gran regalo. Gracias a Adriana Valdés y a todos los antiguos discípulos que ahora me enseñan, como Felipe Kusen, con esta maravillosa cita que le pido, por supuesto, pero la quiero tener porque es absolutamente exacta y precisa. Ese momento tan maravilloso para cualquiera que se haya dedicado a la enseñanza, que es cuando los discípulos te enseñan lo que tú no sabes, ¿no? Bueno, y con esto ya querría dar entrada a esta conferencia mía, que tiene un título raro, muy raro. Pero ¿qué es una traducción? Porque yo le titulé Las imágenes parecidas. Y eso es una traducción directa del francés. En realidad sería más comprensible si se llamara Les images ressemblantes, porque de eso se trata, de imágenes parecidas. Y por eso les he traído el texto que es el que me ha dado pie a esa traducción tan rara y que ha dado lugar a ese título también tan raro como eso de Las imágenes parecidas. Porque el origen de este título se encuentra en este texto que tienen aquí expuesto. Es un texto antiguo, está escrito en francés antiguo. Es un texto de Chrétien de Troyes. Pertenece a la última novela de este escritor de la Champaña que vivió en la segunda mitad del siglo XII. Pertenece al cuento del Grial. Y este texto siempre para mí ha constituido una referencia inequívoca porque me ha explicado qué es una imagen. Este texto me lo explica. Este texto antiguo escrito en francés en octosílabos pareados. Quant percevax vit défoulé, les neuf sorcoy la gente de jus. Cuando Perceval está ahí, ve toda la nieve sobre la cual está la oca, et les cinq qui entorent paru, y ve toda la sangre que apareció ahí. La oca ha sido atacada por un halcón y sangra. Entonces, si se apoya de sur sa lance, entonces se apoyó sobre su lanza, por esgarder se le semblance, para ver aquella semblanza. Traducimos literalmente. Semblance, que es un concepto en francés antiguo, que es la traducción directa del término latino similitudo. Yo he pedido que me ayuden, porque yo los Mac no los conozco, y este es un Mac y la presentación de pronto se me va. ¿Y se va a ir siempre? No. Ah, bueno, estupendo. Vale, muchas gracias. Se quedará. Bueno, pues esta semblance, que como les digo es la traducción del latín similitudo, que es un término central en la teología del siglo XII. Imago et similitudo, se dice siguiendo por supuesto el texto bíblico de a imagen y semejanza, en una idea según la cual la semblance o la similitudo, la semejanza, es un concepto prácticamente sinónimo a imagen, y como verán nos desvela ya de entrada el funcionamiento característico de la imagen que Chrétien explica en estos octosílabos, porque dice esa semblance que licence la noix ensemble, la fraîche color li ressemble, esa semblanza que la sangre y la nieve juntas le recuerda, li ressemble, la fraîche color qui est en la face sa mie, ese color que está en el rostro de su amiga. En la lectura de la poesía siempre es horizontal y vertical. Entonces ahora la leemos verticalmente. Semblance, ensemble, ressemble.
porque esos son los tres conceptos fundamentales que establecen una relación interna importantísima. La semblance es aquello que une lo que está en principio separado, pero que de pronto une ensemble, y también es lo que ressemble, lo que se parece, lo que se asemeja, une aquello que se asemeja. Fíjense que aquí tenemos una definición de entrada de lo que podríamos llamar la semblanza o la imagen. Es aquello que une, ese poner ensemble, lo que se parece, ressemble. Y aquí, ¿qué estamos poniendo juntos? Estamos poniendo juntos dos planos de realidad diferentes, como son las gotas de sangre sobre la nieve y el rostro de la amada. Y los puede juntar en virtud a un común denominador, que es el rojo sobre blanco. Ese binomio cromático, rojo-blanco, que es el que permite unir estas dos realidades. Si pense tant qu'il s'oublie, y piensa tanto que se olvida. Perceval ahora lo vamos a ver, ahora lo van a ver hundido en la absoluta contemplación o meditación. Piensa tanto que se olvida. Qu'autrecí estoy en son vis, l'hivermels sur le blanc assis, com ses trois gouttes de sang furent qui sur le blanc neuf parurent. Y piensa tanto que se olvida, porque así estaba en su rostro, en el rostro de su amiga, asentado el rojo sobre el blanco, como esas tres gotas de sangre estaban que sobre la blanca nieve aparecieron. Bueno, este texto, como les decía, es el texto fundador de la noción que yo tengo de imagen y de todo el método que he podido desarrollar para hablar de la imagen. Este momento, que ahora lo van a ver, este momento en la novela de Chrétien de Troyes, que ahora van a ver filmada por Eric Rohmer en su película sobre el Perceval. Es justo ese momento que nos muestra. Rohmer pensó que solo el dibujo animado le permitía recoger les fraîches couleurs lui semblent de blanches fleurs son ami. Il pense tant qu'il s'oublie. Bueno, y esta es la versión fílmica de ese momento, de ese pasaje textual. Y esta es la miniatura de finales del siglo XIII, la miniatura que nos muestra a Perceval sobre su caballo contemplando unas gotas de sangre que ya están diluidas y apenas se pueden ver por el estado de conservación de la miniatura. Pero es bonito como han colocado esa mancha blanca donde en principio tendrían que estar las tres gotas, como en cambio sí vemos en esta otra miniatura. Ahí están las tres gotas de sangre en la nieve, esas que mira el caballero apoyado en su lanza, mientras aparece ese Gauvin, que es el que está aquí a la derecha de la miniatura, que trata de sacarle de ese estado de meditación. El texto nos dice que Perceval estuvo horas contemplando las tres gotas de sangre en la nieve, a través de las cuales, como tan literalmente nos ha mostrado Rohmer, ve el rostro de la amiga. No podía desasirse de la imagen porque se plantea que la imagen tiene un poder inmenso. La imagen es magia, en esa relación etimológica que existe entre el concepto imago y también el concepto magia. Es un poder absoluto el que tiene apresado a Perceval contemplando esas gotas de sangre. Por lo que cuando los caballeros quieren sacarle de ese estado contemplativo, porque lo quieren llevar a la corte del rey Arturo, cuando llega a Sagremor y después llega a Queu, Perceval se lo saca de encima en 2 segundos con la lanza y los desarzona, los vence en el combate para volver a sumirse en ese estado que es casi, podríamos llamar, un rapto extático. Perceval está en éxtasis, en esa contemplación de las gotas de sangre en la nieve. Es un momento esencial porque nos sitúa en un momento de la interioridad del personaje. Es el momento en que interiormente Perceval realiza el amor por Blanchefleur y lo hace a través de esa situación de lejanía con respecto a la amada, que a través de la imagen
la imagen a través de la cual él consigue ver el rostro de la amiga. Pero cuando llega Gauvain, que es el que aquí está representado en la miniatura, Gauvain le habla con corteses palabras y entonces nos dice Chrétien de Troyes que la imagen ya casi se había diluido porque el sol era fuerte y había diluido las gotas de sangre en la nieve, de modo que ya no estaba tan apresado por esa imagen. Esa es la versión de Chrétien de Troyes. En cambio, Wolfgang von Eschenbach nos relata de modo diverso esa situación, nos dice que cuando llega Gauvain junto a ese extático Perceval, lo que tiene que hacer Gauvain es tapar la imagen. La imagen, que en el alemán de Wolfgang von Eschenbach ya no es una semblance, sino que es un shine, un resplandor, que eso también es muy interesante por lo que luego vamos a decir a continuación. La imagen es aquello que resplandece, que brilla. Y Gauvain la tiene que tapar. De aquí, en este manuscrito tardío, en esta miniatura tardía, vemos el momento exacto en el que Gauvain está tapando la imagen, con lo cual Parsifal, en la versión alemana, se puede distanciar de ella, se puede salir, puede desprenderse y retirarse y ahora acompañar a Gauvain hasta la corte del rey Arturo. Me gustaría insistir ahora en la distancia absoluta que existe y que quiero que ustedes hagan suya, esa distancia que indudablemente separa gotas de sangre en la nieve con lo que es el rostro de una persona. Una distancia que podríamos comparar a esa que separa a una máquina de coser y a un paraguas en una mesa de disección. Esa imagen que encontramos en Lautréamont y que fue el fundamento para el collage surrealista. Esa imagen que en principio nos sorprende, nos deja estupefactos, esa unión tan extraña de la máquina de coser y el paraguas en una mesa de disección, pero fue la mirada de Claude Lévi-Strauss, la mirada aguda y profunda de Claude Lévi-Strauss, la que encontró la semejanza. La semejanza como la que encuentra Perceval entre las gotas de sangre y la nieve y el rostro de la amada. Lévi-Strauss descubre la semejanza entre la máquina de coser y el paraguas. Lévi-Strauss decía, la máquina de coser se presenta como una disposición ordenada de piezas sólidas, de las cuales la más dura, la aguja, tiene por función atravesar la tela. Por el contrario, el paraguas está provisto de una tela que no se deja atravesar por partículas líquidas en desorden, o sea, la lluvia. Bueno, fíjense que lo que está encontrando aquí Lévi-Strauss en la relación que une el paraguas y la máquina de coser es lo que le interesa a Lévi-Strauss, que es una relación de inversión dentro de su mirada siempre a la búsqueda de una estructura binaria en la que las dos partes de esa estructura binaria siempre están en relación de inversión. Pero bueno, no deja de ser el hallazgo de una semejanza que es, en este caso, una semejanza de inversión entre planos de realidad diferentes. Yo diría que la mirada de Perceval, como la mirada de Claude Lévi-Strauss, son miradas interesadas, en el sentido de que son miradas que construyen un mundo allí donde no hay nada. Y justamente ese mundo depende de esa extraña unión que logra esa mirada creadora, esa mirada que es imaginativa y que busca la comprensión del mundo y el principio de colocar una imagen junto a otra, que es la que anuncia esa tendencia a encontrar la unidad, la necesidad de encontrar la unidad en la multiplicidad. No es excesivamente difícil descubrir que debajo de todo esto late el principio de la analogía y la correspondencia del símbolo, tal y como nos han enseñado las culturas tradicionales. Cuando hablamos de una concepción simbólica del mundo, nos referimos a una concepción según la cual todo está relacionado y unido a partir de elementos comunes, que a veces son ocultos. Nosotros a veces desconocemos cuál es ese elemento por el cual podemos poner juntas dos imágenes.
No como aquí, que nos lo dice claramente Chrétien, es el blanco y el rojo el que nos permite unir las imágenes. Pero si no nos lo dijeran, con dificultad descubriríamos por qué podemos relacionar esa imagen y la otra. Y es justamente a través de esos elementos que unen las imágenes del mundo las que permiten mostrarlo en una perfecta unidad, y en esa perfecta unidad, en ese orden del sentido, ese orden que nos proporciona, mejor dicho, el sentido del mundo. Yo creo que fue probablemente la pérdida de esa mirada, que es la que dota de sentido al mundo, lo que impulsó a las vanguardias en el siglo pasado, como por ejemplo el surrealismo, a volver a ordenar el mundo. Por ejemplo, a partir del collage, tal y como lo entendió Roberto Matta, del que tenemos ese extraordinario frontal nada más llegar al Museo de Artes Visuales, ¿no? Y en ese esfuerzo de reconstruir a través de encontrar nuevos modos de relación a través de los cuales ordenar el mundo, a partir de ahí encontrábamos o nos situamos ante ese proceso que naturalmente es un proceso de destrucción y construcción, pero que tiene la necesidad fundamental de volver a construir el mundo a partir de esas imágenes lejanas y distantes. Y tengo que citar aquí a Pierre Reverdy, porque es una cita inexcusable. Pierre Reverdy, cuando entendió que para la creación lírica se necesitaba unir imágenes distantes, y eso es algo que André Breton recogió en el primer manifiesto. Citando a Reverdy, dijo: la imagen es una creación pura del espíritu. No puede nacer de una comparación, sino de la aproximación de dos realidades más o menos alejadas. Cuanto más alejadas y justas sean las relaciones de las dos realidades aproximadas, más fuerte será la imagen, tendrá mayor poder emotivo y realidad poética. Esto lo decía Pierre Reverdy, y a lo que Breton añadió: es del acercamiento de algún modo fortuito de dos términos del que nace una luz particular, la luz de la imagen, a la cual, decía Breton, somos infinitamente sensibles. El valor de la imagen depende de la belleza de la chispa obtenida. El valor de la imagen. Me parece esta ya una buena manera de medir lo que nos hemos propuesto en este coloquio, es decir, el valor de la imagen. Medir el valor de la imagen a partir de la luz, de la chispa que emite, del brillo de la imagen. Nosotros, que vivimos rodeados de imágenes muertas, parece que tenemos el deber de recuperar las imágenes vivas. Naturalmente, ya se trate de una imagen textual o visual. Y repito, esta es una cuestión que dejo abierta, y es una cuestión sobre la que podemos hablar a lo largo de estos días. Ahora, yo lo que quiero proponerles es una reflexión sobre las imágenes parecidas, y lo haré a partir del Atlas de Aby Warburg, probablemente el más grande caso conocido de colocar imágenes unas junto a otras, con la intención de que de esa colocación nazca un discurso visual, una comprensión, una inteligibilidad. Es una renuncia absoluta a la palabra. Aquí son solo las imágenes las que van a hablar. Y decía Georges Didi Huberman que el Atlas Mnemosine de Warburg no tenía otro objetivo que el de mostrar el funcionamiento de las imágenes. Imágenes parecidas, cuyo secreto reside precisamente en eso, en que son parecidas, aunque su parecido se muestre en la mayor parte de ocasiones de un modo muy oscuro, porque nos falta, como les decía, esa clave, ese punto, ese común denominador que no se nos dice. Uno de los mayores retos ante los que se enfrenta el que se sitúa ante esa obra tan genial que es el Atlas consiste justamente en averiguar por qué unas imágenes están al lado de otras. Y ese es el secreto que hay que descifrar. Teniendo además en cuenta otra característica fundamental, y es que las planchas que forman el Atlas no son fijas. Están ahí para ser desmontadas y nuevamente montadas en una constante alternancia de destrucción y creación.
Comenzaré por una de las imágenes que resultan dominantes en el imaginario warburgiano y que yo creo que constituye un principio de clasificación. Me refiero a la serpiente, animal real vivo, pero que en Warburg es una imagen, yo le llamaría una imagen símbolo, sin ninguna duda, ¿no? Es la que le hace que Warburg realice ese viaje lejano hasta los indios Hopi y tratara de ver el ritual de la serpiente de los indios Hopi, que nunca pudo ver, pero sí del que reunió un extraordinario material, que es el que le permitió realizar esa conferencia que dio en Bellevue, en la clínica de Binswanger, en el año 1921, mientras allí, en la clínica de Binswanger, se esforzaba por tratar su esquizofrenia. Esta conferencia de 1921 es la que luego dio origen al libro El ritual de la serpiente, aquí publicado y traducido por Sexto Piso, en donde, como les digo, se recogía todo ese material que él había realizado 25 años antes, en 1895, en lo que su colaborador y amigo Fritz Saxl llamó un viaje a los arquetipos, porque lo que quería Warburg era encontrar en estado vivo esas imágenes simbólicas que él había estudiado y analizado en la antigüedad clásica, pero de una forma petrificada. Lo que quería Warburg era ver en vivo esas serpientes, las imágenes de las serpientes, como el indio Hopi, que mantiene en su boca apresada a la serpiente. Y eso es lo importante, y ahora eso es lo que nos va a ocupar, cómo ese indio Hopi, que mantiene a la serpiente apresada en su boca, se puede colocar al lado del grupo del Laocoonte, a punto de ser estrangulado por este poderoso animal. Mientras, en el primer caso, está claro que el primitivo está dominando la potencia de la serpiente. Aquí, en cambio, lo que vemos es cómo el hombre está a punto de ser dominado y aniquilado por una fuerza absolutamente indomesticable. Y también al lado del Laocoonte podemos situar al Asclepio. Y nos muestra una imagen muy distinta de la serpiente, y aquí, sobre todo en estas dos imágenes parecidas, lo que podemos encontrar es eso que Warburg llamó la polaridad, presente en toda imagen. La polaridad que es inherente a toda imagen, la polaridad de la imagen serpiente, que es benéfica y maléfica a un tiempo, que cura y mata, lo que tradicionalmente constituye la ambivalencia propiamente simbólica. Cuando nosotros hablamos de símbolo, de inmediato hablamos de la polivalencia significativa del símbolo, y bajo esa idea de polivalencia lo que estamos acogiendo es sobre todo la idea de ambivalencia, de cómo el símbolo pasa de un contenido a otro, como estamos viendo en estas dos imágenes. Y también podríamos utilizar el concepto acuñado por Walter Benjamin, que es el de imagen dialéctica. Y fíjense que todos estos términos que estoy poniendo sobre la mesa los entiendo de un modo casi sinónimo. Símbolo, en la medida que símbolo es ambivalente, polaridad de la imagen, como decía Warburg, o imagen dialéctica. Y les digo la definición de Benjamin: la forma del objeto histórico que satisface a las exigencias de Goethe concerniente al objeto de análisis, la de revelar la imagen dialéctica, una auténtica síntesis. Y eso es justamente ese carácter sintético. Ahí es donde residiría lo que hemos llamado el brillo de la imagen. Vamos ahora al Atlas Mnemosyne, y aquí con dificultad verán, pero sí veremos cómo el Laocoonte está en el centro de la plancha. El gran problema del Atlas Mnemosyne es que uno nunca ve nada, Entonces, el Atlas Mnemosyne lo tendríamos que desplegar, ir viendo cada una de esas imágenes que Warburg pegó en esa arpillera negra para constituir la plancha del famoso Atlas. Pero bueno, siempre
resulta realmente muy difícil. Por ejemplo, en la edición española no se la compren nunca porque no se ve nada, nada de nada. Es decir, son tan malas las reproducciones que uno ni siquiera en la plancha logra ver nada. En cambio, en la francesa se ve un poco más. Bueno, pues aquí les pido una cierta imaginación y aceptación y fe, y pensar que aquí en efecto nos encontramos con el Laocoonte, con ese grupo escultórico que tanto impresionó a Warburg del siglo II a.C. Y lo que es interesante, y esto es lo que les comentaba antes, es que el gran misterio del Atlas Mnemosyne es por qué el Laocoonte está rodeado de todas estas otras imágenes que son las que construirán ese significado, ese sentido de la imagen que Warburg quiere mostrar a través de toda esa sucesión de planchas que configuran el Atlas Mnemosyne. Bueno, de todas estas imágenes, nosotros ahora nos vamos a centrar en esta que está aquí al lado, que es una figura danzante. Todas, en realidad, pues todas las imágenes se remiten a escenas sacrificiales que tienen que ver con el Laocoonte sacerdote, son todo escenas sacrificiales, pero la que, como les digo, más me interesa ahora es esa que está ahí, que es la Ménade danzante. Es una Ménade danzante que luego verán más grande y la verán mejor, pero ahora quería que vieran cómo Warburg va colocando una imagen junto a otra, y esa Ménade danzante tendrá un sentido realmente muy importante para comprender en qué consiste esa imagen serpiente que tanto fascinaba e inquietaba a Warburg. Esa Ménade danzante que de inmediato la vamos a relacionar con otra de las imágenes fundamentales para Warburg y que nos remiten a su tesis doctoral. El Atlas Mnemosyne es una obra final de Warburg. Es una obra que comienza, o que ya tenía la idea antes, pero la empieza en 1924, él muere en 1929, es decir, que es la obra final de la vida de Abbe Warburg. Ahora nos vamos al principio de su trayectoria intelectual y de su discurso sobre las imágenes, y nos encontramos con su tesis doctoral, El nacimiento de Venus y la primavera de Sandro Botticelli, una investigación sobre las representaciones de la antigüedad en el primer renacimiento italiano, realizada entre 1889 y 1891, publicada en 1893, es decir, 2 años antes del viaje de Warburg a Nuevo México. Y ahí es donde vamos a dar con la fórmula warburgiana para encontrar ese parecido de las imágenes. Porque ahora vamos a añadir a los Hopi y al grupo de Laocoonte otras imágenes, como pueden ser estas, y ahora verán por qué, el nacimiento y la primavera, porque serán los cabellos de la Venus y los ropajes en los que se detenga la mirada de Warburg en lo que él llamó el bewegtes Beiwerk. Cuando él estudia una obra de arte, lo que le interesa es todos esos elementos que están ahí junto y que están en movimiento. El Beiwerk, la obra que está junto, como cabellos, ropajes, y que están beweglich, que están en movimiento. Ese movimiento, eso es en lo que se centra la mirada de Warburg, y es aquí donde ve él, en los cabellos de la Venus, donde ve las figuras serpentinas. Y eso Warburg lo argumenta nada más y nada menos que con Alberti, porque es Alberti, y ahora cito a Warburg. En esta regla pictórica de Alberti intervienen fantasía y reflexión a partes iguales. Por un lado, le complace contemplar el cabello y los ropajes de intenso movimiento. Esto es Alberti. A continuación, da libertad de acción a su fantasía, dotando de vida orgánica los elementos ornamentales inanimados. En semejantes momentos ve serpientes que se enredan entre sí, llamas que danzan hacia lo alto, o el ramaje de un árbol. Fíjense cómo se van juntando las imágenes, que eso es lo que me interesaba, ¿no? Las figuras serpentinas, como por ejemplo esta Leda de Leonardo, que en la época se llamarán así, figuras serpentinas, por la línea que adopta la figura humana. Esas figuras serpentinas, que es lo que cautivaba a Warburg. Warburg se siente cautivado por el movimiento sinuoso, sobre todo por un movimiento convulso, sufriente y trágico
como aparece en la danza de las Ménades. Esos seres de la mitología clásica, que son seres aniquiladores, devoradores, son los que destrozan a Dionisio, es decir, todo ese mundo de una violencia extrema, y que da lugar a lo que Warburg bautizó con el nombre de las fórmulas del pathos, las Pathosformel, como él decía en alemán. Eso es lo que a él le interesa de la obra de arte clásica, eso es lo que él ve, y lo que él ve a través siempre de la imagen de la serpiente, porque esto lo podríamos concretar siempre en esa danza ritual de la serpiente que él ve o quiso ver entre los indios Hopi. Es decir, lo que le interesa a Warburg de la obra de arte es cómo va a quedar petrificado en esos elementos añadidos o que están ahí adyacentes, como son los cabellos y los ropajes, cómo a partir de ahí se quedan petrificados los sentimientos, las emociones. Y cómo eso quedó petrificado en la antigüedad clásica y eso sobrevivió en el Renacimiento. Y eso es su gran estupefacción, ¿no? Cómo sobrevive, y es el término fundamental en la obra de Warburg, la survival, la supervivencia de las imágenes, cómo de pronto entran en el mundo renacentista como si se heredaran y de pronto emergen a través de la memoria, a través del recuerdo, de la memoria. Hay una memoria. Y ahí está la obra de Richard Semon, que Warburg lee con pasión, esa memoria grabada en la piel, en el cuerpo, en la mente, en el imaginario de toda una cultura, y que de pronto sobrevive y aparece. Pero el descubrimiento más interesante de Warburg es cómo esas fórmulas del pathos migran, son migratorias, es decir, se elaboran. Y es ahí donde Warburg comprende bien lo que es una cultura y la capacidad creadora de la cultura, que no solamente hereda esos movimientos y esas imágenes, sino que las traslada, las reformula, en este caso aniquila. Por ejemplo, en este famoso relieve en bronce de Bertoldo di Giovanni nos encontramos a una Magdalena ante la cruz que, según Warburg, poseía los mismos movimientos y estaba animada de los mismos movimientos que los movimientos que animan a las Ménades. Pero ahí, en vez de ser una expresión de una violencia desaforada, ahí lo que encontramos es un movimiento migrado en otro contexto para añadirle un contenido diferente. Es decir, ahora es el dolor por la muerte de Cristo. O sea que en este caso lo que encontraríamos es la supervivencia de la imagen, pero reelaborada y recontextualizada en otros contextos para dotarles de otros atributos. Si ahora nos situamos en esta plancha, que es la 39, en donde Warburg reunió el nacimiento de Venus y la primavera, y aquí, por ejemplo, esto lo está haciendo la revista Engrama, una revista italiana que se está ocupando de desplegar las planchas del Atlas de Warburg. La pueden encontrar por vía digital, porque es una revista digital, Engrama, y en donde eso que yo les comentaba, que no hay quien lo vea, pues no, a través de Engrama sí, porque están analizando todas las imágenes que configuran la plancha y están analizando por qué, por ejemplo, esta imagen está en esta plancha 39 y es el gesto del brazo alzado de Pasífae, de una gema que Warburg coloca aquí, y que él ve este gesto totalmente repetido en el gesto que encontramos en el nacimiento de Venus, simplemente el brazo que se alza. Bueno, es una búsqueda de ritmos comunes, podríamos decir, de movimientos. Pero ahora de aquí lo que me interesa es cómo Warburg colocó debajo de la primavera un dibujo del mismo Botticelli, que es la alegría de la abundancia, que parece reproducir la figura superior, la de la primavera, aunque aquí sobre todo lo que se transparenta es el cuerpo femenino. Y ahora con esto nos situamos ante la auténtica obsesión de Aby Warburg, que es la serpiente, pero la serpiente que también va a adquirir otra figura, otra forma, que es el tema de la ninfa. La ninfa sobre la que Warburg entró en correspondencia con André Yoles,
todavía es inédita, aunque el Sexto Piso promete la publicación de la correspondencia Joles Warburg sobre la ninfa, esa ninfa que se encuentra en el célebre nacimiento de San Juan Bautista de Ghirlandaio, en la capilla Tornabuoni de Santa María Novella de Florencia, y que yo conocí gracias a Adriana Valdés, a ese libro que citaba Ana María Risco, justamente, y que yo conocí hace 2 años aquí en Santiago de Chile, y ese yo creo que fue el origen, como muy bien ha visto Ana María Risco, de todo este coloquio. Yo leí el libro de Adriana, me dejó fascinada, el encuentro que fabula Adriana entre Benjamin y Warburg, un encuentro como el del paraguas y la máquina de coser, extraordinario, y cómo ella analizaba la figura esta maravillosa de la ninfa que tenemos aquí, de pronto, ¿no? esa Ménade transformada en un movimiento maravilloso, grácil, ligero, extraordinario, el de esa ninfa. Sin embargo, una figura de la que naturalmente Warburg también veía su aspecto oscuro, esa ninfa maravillosa que entra intempestivamente en un espacio que no se la espera para nada y contrasta con todo el estatismo que rodea a todos los demás personajes que forman la escena del nacimiento de San Juan Bautista, ese personaje que lleva sobre su cabeza con esa facilidad y esa ligereza su cesto de frutas, ella que es simplemente una servienta, ella también será la cortadora de cabezas, como le llamaba Warburg a ese aspecto terrorífico de la ninfa, como vemos aquí en el retorno de Judith a Betulia, y también, por ejemplo, en Judith saliendo de la tienda de Holofernes de Botticelli, o también en la Judith con la cabeza de Holofernes de Ghirlandaio. Ciertamente la imagen de la ninfa ofrece la misma complejidad que hemos detectado para la imagen de la serpiente, como aparece en esta pintura de Giovanni Segantini, ¿no? De esta ninfa con toda su cabellera que se está contemplando en un lago, y lo que ve de su imagen es una serpiente, esa que se contempla en el lago, y la imagen que se refleja de ella es la serpiente. Es decir, todo ese despliegue de imágenes que componen cada una de las planchas lo que busca es mostrar las sutiles relaciones de semejanza, cómo una imagen reclama a otra, y en todo su conjunto lo que buscaba Warburg era hacer explícitas las tensiones a partir de las cuales las imágenes recobran la energía. Según George Didier Huberman, la distancia que separa a Warburg y a Panofsky reside justamente en el hecho, decía Didier Huberman, que el gran Panofsky, que sale de la escuela de Warburg, como todos ustedes saben, decía Didier Huberman, Panofsky trataba con las imágenes muertas, mientras que en cambio Warburg lo que quiso es tratar con las imágenes vivas. Y yo diría que es el montaje lo que hace que las imágenes recuperen su vida. Yo diría que es el montaje, porque es ahí donde se crea ese diálogo necesario, mostrando lo que de otro modo quedaría oculto. Bueno, esta primera serie de imágenes que les he presentado proceden todas ellas de la mirada de Aby Warburg. En un libro muy crítico contra Warburg, David Friedberg, el gran autor de La potencia de las imágenes, Friedberg se quejaba de que Warburg solo hubiera visto entre los indios, dice Friedberg, lo que quería ver, y destacaba todo lo que no había visto Warburg. Por lo que concluía Friedberg que el ritual de la serpiente carecía de todo interés antropológico. Y seguía diciendo, y solo posee un valor emocional, aportando ideas importantes. Eso sí, reconocía Friedberg, como por ejemplo la relación entre la emoción interna y el movimiento exterior, la relación fundamental entre lo racional y lo irracional en las formas artísticas occidentales. Y continuaba diciendo que hay algo infinitamente conmovedor en la comprensión que tiene Warburg, tras su estancia en el sanatorio, de la tragedia esencial que subyace a la relación del hombre con el mito y el símbolo. Que Warburg proyectaba su tragedia personal en la comprensión del funcionamiento de la imagen, y que la proyectó sobre toda la comprensión de la historia del arte, creo que sobre eso nadie tenemos ninguna duda. Pero Warburg es el primero en que él lo sabía, cuando con toda lucidez Warburg dijo, a veces me parece que intento,
y se llamaba a sí mismo psicohistoriador, a veces me parece que intento como psicohistoriador descubrir la esquizofrenia de Occidente a partir de sus imágenes en un reflejo autobiográfico. Y esto está recogido en su diario del 3 de febrero de 1929. Es decir, que está claro que Warburg sabía muy bien lo que le pasaba a él, lo que estaba viendo fuera. Esa fue justamente su curación, yo creo, ¿no? Pero es cierto que Warburg está en una situación extrema. Y creo que es en esa situación extrema donde él comprende a la perfección el funcionamiento de la imagen. Ese discurso a través de las imágenes que, según Carl Gustav Jung, suponía simplemente el estar en el alma, lo que Jung llamó es un ese inánima. Y ahora me gustaría desplegar una segunda serie de imágenes parecidas, debidas no a Warburg, sino a ese gran estudioso de su obra que fue Georges Didier Huberman. Y no a partir del gran libro que Didier Huberman dedica a Warburg, L'image survivante, del año 2002, sino este más reciente, publicado en el 2011, que se titula Atlas ou le gai savoir inquiet. Y aquí lo que hace Didier Huberman es comenzar comentando esta plancha 2 del Atlas Mnemosyne, donde encontramos, esta es la figura, al Atlas o Atlante Farnesio, del Atlas Mnemosyne de Warburg. Comienza comentando este personaje que entiende Didier Huberman como una figura mitológica y metodológica, alegórica y autobiográfica del proyecto warburgiano en su totalidad. Es decir, que en realidad Didier Huberman, cuando ve al Atlante llevar sobre sus hombros y sobre su nuca, sobre su cabeza, todo el peso del mundo, está viendo a Warburg llevando todo el peso de sus conocimientos, ¿no? Dice, pero además sería la figura emblemática de una polaridad fundamental a través de la cual Warburg no dejó jamás de pensar en la historia de las civilizaciones mediterráneas. Por un lado, la tragedia por la que toda cultura muestra sus propios monstruos. Monstra. Por otro lado, el saber por el que toda cultura explica, redime o hace fracasar sus propios monstruos en la esfera del pensamiento, astra. Bueno, esto es lo que ahora voy a tratar de desplegar. Tal y como hemos visto en el ejemplo de la serie anterior, Warburg trataba de captar la polaridad de la imagen, siempre en movimiento, eso que hemos llamado imagen dialéctica, y que ahora también podríamos llamar dinamografía de la imagen, y que tiende sobre todo a esa dimensión de movimiento. Pero se trata de polaridad, en definitiva. En el caso del Atlas, o del Atlante, se trata de ese doble aspecto en tanto que potencia, pero también sufrimiento. O sea, en la figura del Atlante se recogería la polaridad en tanto que sufrimiento y potencia. Y ahora lo que me interesa es cómo Didier Huberman compara la figura del Atlas con, por ejemplo, la de San Cristóforo, que todos ustedes conocen, llevando al niño Jesús sobre sus espaldas. Didier Huberman considera que en la poética general de Warburg la figura del Atlas ocuparía una posición inversa a la ninfa, a esa que acabamos de ver, ¿no? Que fíjense con qué ligereza lleva su cesto sobre la cabeza. En cambio, contrasta con ese peso abrumador que es el que está llevando el Atlante. Bueno, fíjense cómo se van creando todas las relaciones que buscan establecer toda la unidad del Atlas Mnemosyne, ¿no? A través de las imágenes parecidas por semejanza, pero también parecidas por inversión. Y ahora lo que me interesa es cómo descubre Didier Huberman otra imagen que sería una imagen parecida al Atlas. Cómo compara la figura del Atlas, ahora ya es la mirada de Georges Didier Huberman, con uno de los caprichos de Goya, el capricho 43, ese tan célebre en el que se puede leer: el sueño de la razón produce monstruos. Y donde aparece este personaje apoyado sobre la mesa de trabajo, mientras detrás de él emerge el mundo de los monstra. Y dice Didier: todo el enjambre de figuras visionarias que ocupa la parte más vasta de la imagen parece emanar de esta espalda. Entre guiones, pienso aquí espontáneamente en una expresión de Mallarmé, les arrières ressemblances. Podríamos traducir como las similitudes traseras. O bien, dice Didier, pesar peligrosamente sobre sus espaldas.
Al comparar al Atlas y al personaje de Goya, sostiene Didi Huberman que allí donde el titán Atlas debía soportar sobre sus hombros el peso del mundo exterior como castigo a su audacia, el pintor Goya reconoce que deberá soportar el peso de una gran mancha oscura de todo el mundo interior. Pero fíjense cómo es realmente la mutua iluminación, el poner en contacto esa imagen con la otra, lo que aclara el significado de las dos. Y ahora me permito reproducir o introducir dentro de esta misma serie de los portadores del mundo y de los soñadores dos imágenes que yo encontré por azar, las publiqué en La Visión Abierta y que me parecieron extrañamente semejantes. Se trata de André Breton, en la fotografía que le hizo Man Ray en el año 1922. Detrás de Breton puede verse El enigma de un día de Giorgio de Chirico, que está invertido, y en una postura muy semejante, me pareció, a la de Breton, se encuentra ese Juan de Patmos en el registro inferior del folio 112 del Beato Facundus de la Biblioteca Nacional de Madrid. A diferencia del Atlas y del Soñador de Goya, lo que aparece aquí no está detrás, sino que está encima de los yacientes Breton y Juan, y tampoco puede entenderse como un peso, sino como la expansión de un sueño o de una visión. Y frente al Juan dormido, yo diría que destacan los ojos tremendamente abiertos de Breton, quizás porque aquí no hay ninguna paloma que visite el cielo. Aquí no se ve bien, pero el pintor, el miniaturista del Beato, aquí ha trazado un hilo y finalmente de este hilo sale una paloma que es la que visita la gran teofanía. Naturalmente se trata de la simbolización del alma de Juan que asciende a los cielos a visitar los cielos. Bueno, en el caso de Breton, como ven, no hay ninguna paloma que visite el cielo, pero es la actividad onírica en toda su potencia, por eso los ojos abiertos, la que nos introduce en el mundo visionario, que aquí es el cuadro de Chirico. Son ojos que ven en la oscuridad, en una noche que está extrañamente iluminada. Me preguntaba estos días, al preparar esta conferencia, si quizás Breton conoció la miniatura del Beato y le hubiera gustado en realidad imitar a Juan de Patmos, colocándose así, abajo del cuadro de Chirico. No lo creo. No lo creo, pero no deja de ser realmente curiosa esta coincidencia, llena de sentido si pensamos en la pasión absoluta que Breton sentía por el Apocalipsis, porque en un texto en el que habla del aduanero Rousseau, en el Surrealisme et la peinture, sostenía Breton: tout est contenu dans l'Apocalypse de Saint Jean, todo está en el Apocalipsis de San Juan, considerándolo realmente como una obra total, fascinado sin duda Breton por todas las cataratas de imágenes que desbordan el texto apocalíptico. Breton conocía seguro el Apocalipsis de San Severo, porque lo cita en el segundo manifiesto de 1930, la foto de Ray es del 22, y lo hace a propósito de Georges Bataille y el artículo que Bataille le dedicó al Apocalipsis de San Severo en Document, el 2 de mayo de 1929, en uno de cuyos folios, el del diluvio, ese parece que inspiró a Picasso para resolver los cuerpos destrozados del Guernica. Me parece que la tengo por aquí, sí, exacto. Esta es también una de esas imágenes parecidas, interesantes, que aparecen en Document 2 de Bataille, en donde se ve cómo el personaje del Guernica de Picasso parece salir de este personaje de San Severo, del Apocalipsis de San Severo. En este caso sería una influencia directa, porque Picasso conocía perfectamente el Apocalipsis de San Severo. Pero también, entre estas imágenes parecidas, pues resulta evidente, por ejemplo, la similitud entre el cromatismo y la disposición de un beato, cómo se dispone a través de franjas los colores en los beatos y el tipo de color, por ejemplo, este beato de la Pierre Pont Morgan que Rothko vio en la Pierre Pont Morgan y que de algún modo tiene que ver claramente con la pintura de Rothko.
Estos ejemplos yo diría que lo único que muestran justamente son los fecundos diálogos de los creadores del siglo XX con el pasado, y el hecho de que ese carácter rupturista que siempre se ha querido ver en las vanguardias no fue tan fuerte, porque en la mayoría de ocasiones lo que tuvo es justamente ese diálogo fecundo con la tradición. También quería comentarles esta imagen, este folio que pertenece al libro primero del Liber Divinorum Operum de Hildegard von Bingen, que también introduje en la visión abierta y que me interesó muchísimo porque es una imagen realmente nueva, es una imagen trinitaria en donde la figura central está ocupada por el Espíritu Santo, un Espíritu Santo alado, que es único en toda la tradición iconográfica occidental, representar en el centro al Espíritu Santo y además alado. El espíritu que lleva el cordero, o sea, la imagen de Cristo, y de cuya cabeza sale la cabeza del anciano de los días, es decir, Dios Padre. Por eso se habla de esta imagen como una imagen trinitaria, pero que rompe totalmente con toda la tradición iconográfica medieval sobre la Trinidad. Y esto es lo que, de algún modo, da fe y testimonio de la autenticidad de las visiones de Hildegard. Pero, bueno, yo busqué sobre todo el hecho de que de estas dos cabezas, como una cabeza sale de la otra, la he buscado por toda la iconografía medieval. No les puedo asegurar que no la he encontrado nunca, pero sí, en cambio, la encontré en Max Ernst, justamente en ese Max Ernst que yo comparé, antes de haber visto esta imagen, por supuesto, lo comparé por sus testimonios visionarios con Hildegard von Bingen. Bueno, sí, ya para terminar, si yo me pregunto de dónde procede, en mi caso particular, esa necesidad de buscar mesas de disecciones para que tenga lugar el encuentro, en principio, de objetos disímiles, yo tengo que reconocer que ese origen está en el espíritu abstracto de Juan Eduardo Cirlot, publicado en 1965. Y es en esta obra donde el crítico de arte iba efectivamente en busca del espíritu abstracto en la historia de la humanidad. Es decir, él buscaba en el espíritu abstracto la destrucción de la figuración, la negativa a la figuración y la tendencia a lo que llamó el ornamentalismo, sin que éste tuviera nada que ver con la decoración. Y desde las cuevas paleolíticas hasta los Dubuffet y los Pollock, pasando por el arte medieval. Es un proyecto completamente, digamos, contrario al de Avi Warburg, que va de la antigüedad clásica al Renacimiento. Este, en cambio, iba de la Edad Media, o mucho más atrás, de las cuevas paleolíticas a la abstracción. Y así, por ejemplo, encontramos en este libro láminas como estas, ¿no? Son paralelas porque no he encontrado las exactas que aparecen en el libro, pero en donde encontramos a un Mondrian junto a un folio de un evangeliario medieval, alto medieval, el de Echternach, o por ejemplo a un Theo van Doesburg junto a una figura bizantina del siglo IX. Pero tengo que decir que probablemente no fue este libro el que me educó en la necesidad de contrastar el arte antiguo y el arte moderno, sino la práctica que yo vivía cotidianamente en mi casa y que consistía en un colgar y descolgar constante de cuadros en búsqueda de nuevos contrastes y constelaciones. Yo recuerdo piedras prehistóricas junto a una escultura que llamábamos Brancusi, pero que no era un Brancusi, sino de un escultor catalán, Marcel Martí, que hacía esculturas muy parecidas a Brancusi. O, por ejemplo, también recuerdo un fresco románico junto a los tapies. Tracerías góticas y espadas medievales convivieron siempre con la pintura informal que durante un tiempo pobló nuestra casa. Pero ahora, dejando al margen estos recuerdos personales, me gustaría ya concluir con algunas reflexiones acerca de lo pertinente que puede ser la búsqueda de las imágenes parecidas. Esa búsqueda de las imágenes parecidas que en realidad no son sino la mostración de que el funcionamiento de la imagen es ese. Como nos decía Chrétien de Troyes, ¿no? Toda imagen reclama otra, porque la imagen es semejanza y busca aquella que es semejante. Y hay imágenes que son parecidas, pero yo diría que es sobre todo nuestro ojo el que las hace parecidas. Y esas semejanzas, como he tratado de mostrarles muy rápidamente, pero seguro que todos ustedes habrán podido ver que pueden ser de órdenes muy diversos.
Pueden ser semejanzas morfológicas, gestuales, rítmicas, expresivas, iconográficas. Según Georges Didi Huberman, la imaginación, que no tiene nada que ver con la fantasía personal o gratuita, y eso ya nos lo había explicado muy bien Henri Corbin, según Didi Huberman, la imaginación nos ofrece siempre un continente transversal, por su poder intrínseco de montaje, como también antes aludía a ello, ¿no? Que consiste en descubrir, justamente allí donde rechaza los lazos suscitados por semejanzas obvias, consiste en descubrir las relaciones que la observación directa es incapaz de discernir. Y eso es lo importante. No es obvio que las gotas de sangre en la nieve sean el rostro de la amiga. Solo ese pensar tanto que se olvida, solo ese pensamiento excesivo, que es la imaginación, es lo que permite unir esas dos imágenes. De algún modo, la semejanza tiene algo que descubrir, algo secreto, puesto que es ahí donde se exige que comience el ejercicio de la imaginación. El Atlas de Avi Warburg, yo diría que es un inmejorable testimonio de un discurso a través de imágenes y sobre todo una tentadora invitación a su desmontaje, para buscar y encontrar nuevas constelaciones de imágenes cuyo parecido pueda restituir los significados perdidos. Muchas gracias.